Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de La lengua de Orfeo. El día de hoy daremos lectura a una historia, a un cuento de Enrique Anderson Imbert llamado El fantasma. Este cuento fue publicado en el año de 1946 en un libro llamado también Las pruebas del caos. Y para dar un poquito de contexto y que pueda ser incluso más sencillo el involucrarnos con la lectura a continuación, les quisiera comentar que este cuento narra la historia de un hombre que al morir repentinamente se descubre separado de su cuerpo y enfrentado a la desconcertante continuidad del mundo material, es decir, a darse cuenta de que aún después de muerto, la vida continúa. Atrapado entre lo visible y lo invisible, recorre su hogar convertido en un espectador silencioso de su propia ausencia. Nada ha cambiado en la vida, salvo su nueva condición, que ahora está muerto, pero sigue ahí, sin poder intervenir, claro está, y contemplando cómo la vida avanza sin él. Así se inicia su existencia como espectro, como fantasma, marcado por la soledad, la rutina y pues el eco impasible de su vida anterior. Esto es El fantasma de Enrique Anderson Imbert y espero que lo disfruten. Se dio cuenta de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, como si no fuera el suyo, sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la arrastraba en la caída. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra, en medio de la habitación. ¿Con que eso era la muerte? ¡Qué desengaño! Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo y resultaba que no había ningún otro mundo. La misma opacidad de los muros, la misma distancia entre mueble y mueble, el mismo repicar de la lluvia sobre el techo. Y sobre todo, qué inmutables, qué indiferentes a su muerte los objetos que él siempre había creído amigos. La lámpara encendida, el sombrero en la percha, todo estaba igual. Solo la silla volteada y su propio cadáver, cara al cielo raso. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué aventajado! Y esas envolturas de carne gastada. Si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul de mis ojos ennoblecería otra vez el cuerpo, pensó. Porque así, sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la nariz y los dos dientes amarillos mordiéndose el labio exangüe estaban revelándole su aborrecida condición de mamífero. Ahora que sé que del otro mundo no hay ángeles ni abismos, me vuelvo a mi humilde morada. Y con buen humor se aproximó a su cadáver, una jaula vacía, y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido, pero no pudo. No pudo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido de silla y cuerpo caídos. ¡No entres!, gritó él, pero sin voz. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime, lloró y lloró. ¡Cállate! Lo has echado a todo a perder otra vez, gritaba él, pero sin voz. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no se le habría ocurrido encerrarse con llave durante la experiencia? Ahora, con testigo, ya no podía resucitar. Estaba muerto, definitivamente muerto. ¡Qué mala suerte! Acechó a su mujer, casi desvanecida sobre su cadáver, y a su propio cadáver,
con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer. Sus 3 niñas irrumpieron a la carrera como si se disputaran un dulce. Frenaron de golpe, poco a poco se acercaron y al rato todas lloraban, unas sobre otras. También él lloraba viéndose allí en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Salió de la habitación triste. ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No había ningún misterio. Y empezó a descender, escalón por escalón, con gran pesadumbre. Se paró en el rellano. Acababa de advertir que, muerto y todo, había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. Eligió como perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos, puro hábito. Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. Él, muerto, no era una especie de virus filtrable para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las rendijas que los hombres descubren a simple vista. ¿Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo? Sin embargo, se sentía como cuando vivo, invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estarían su piel, su pelo, sus miembros. Evocaba así a su alrededor su propia figura y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones, lo vio todo, hasta el último instante, cuando los terrones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Él había sido toda su vida un hombre doméstico, desde su oficina a su casa, de casa a su oficina, y nada fuera de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer el gran hormiguero. Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón y gozar de la paz de los suyos. Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia. Le bastaba con que su mujer alzara los ojos y mirase su retrato en lo alto de la pared. A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto, siquiera para cambiar impresiones, pero no se aburría. Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno, su mujer cayó enferma y él deseó que muriera. Tenía la esperanza de que al morir, el alma de ella vendría a hacerle compañía. Y se murió su mujer, pero su alma fue tan invisible para él como para las huérfanas. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no pudo ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes. ¿Se daría cuenta su mujer de que él estaba allí? Sí, claro, ¿qué duda había? Era tan natural. Hasta que un día tuvo, por primera vez desde que estaba muerto, esa sensación de más allá, de misterio, que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo. ¿Y si toda la casa estuviera poblada de sombras de lejanos parientes, de amigos olvidados, de fisgones que divertían su eternidad espiando a las huérfanas? Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de gusanos. Almas, almas, centenares de almas extrañas deslizándose unas encima de otras, ciegas entre sí, pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire que respiraban sus hijas.
Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió despreocuparse. Total, ¿qué iba a hacer? Su cuñada había recogido a las huérfanas. Allí se sintió otra vez en su hogar, y pasaron los años, y vio morir solteras, una tras otra, a sus 3 hijas. Se apagó así, para siempre, ese fuego de la carne que en otras familias más abundantes va extendiéndose como un incendio en el campo. Pero él sabía que lo invisible de la muerte de su familia seguía triunfando, que todos, por el gusto de adivinarse juntos, habitaban la misma casa, prendidos a su cuñada, como náufragos al último leño. Un día, también murió su cuñada. Se acercó al ataúd donde la velaban, miró su rostro, que todavía se ofrecía como un espejo al misterio, y sollozó. Solo, solo, qué solo. Ya no había nadie en el mundo de los vivos que los atrajera a todos con la fuerza del cariño. Ya no había posibilidades de citarse en un punto del universo. Ya no había esperanzas. Allí, entre los cirios en llama, debían de estar las almas de su mujer y de sus hijas. Les dijo adiós, sabiendo que no podían oírlo. Salió al patio y voló noche arriba. Es así como concluye este cuento de nombre El Fantasma de Enrique Anderson, que espero haya sido de su agrado. Creo que es una historia muy melancólica y que va muy de la mano con la serie de narraciones, de historias que en su mayoría se han compartido en este espacio. Y pues es así como concluye también este breve episodio de su programa La Lengua de Orfeo. Yo los espero en la próxima y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta pronto. La Lengua de Orfeo.